vamos a tener el día de hoy, en esta unidad didáctica 2, vamos a tener el tema de organización de las referencias bibliográficas, ¿no? La idea de incluir este tema en el sílabus, en un curso de investigación, parte de que se observa o se ha observado a lo largo de la elaboración de los proyectos de investigación o de la elaboración de un trabajo académico cierta dificultad en el estudiante, en el investigador novato, ¿no? En el tema de realizar las referencias bibliográficas en función de una norma que nos solicitan según la casa de estudios, ¿no? En el caso de la Universidad Cayetano Heredia, se utiliza las normas de Vancouver. En otro tipo de casa de estudios se utilizan APA, pero la problemática, porque el tema de la secuencia, de cómo podemos referenciar la secuencia, en función de la secuencia, lo podemos encontrar en Internet. Pero ¿cuál es la dificultad? Que cuando tenemos 10, 20, 30, 40, e inclusive más referencias bibliográficas, y que estas, en función de las revisiones por parte de los asesores, de los revisores externos, de los comités de ética, pueden ir variando de lugar. El trabajarlo de manera manual involucra una dificultad. ¿Por qué? Porque si antes era la referencia la número 6, pero la asesora consideró importante mejor colocarlo líneas arriba, ya no pasó a ser 6, porque recuerden de que las citas tienen que ser en orden creciente. Entonces tengo que cambiarlo de número. Entonces, manualmente se genera una dificultad entre saber a qué número va y luego ir ordenando cada una de las subsiguientes referencias. Entonces, esta dificultad se vio ya mejorada con la utilización de gestores de referencias bibliográficas. Hay varios gestores de referencias que se pueden utilizar para organizar, para ordenar las referencias bibliográficas y ser más bien una herramienta para el investigador, más no una dificultad que pueda retrasar en realidad el desarrollo de una propuesta de investigación. Entonces, el día de hoy vamos a revisar 3 temas principales sobre la definición de una referencia bibliográfica, sobre los gestores de referencias y sobre uno en particular, que es Zotero. Finalmente vamos a asignar una actividad colaborativa para que lo presenten la próxima semana. Entonces, ¿qué es una referencia bibliográfica para ustedes? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando el docente les solicita que coloquen referencias bibliográficas? ¿Hay que opinar? Sí, claro. La referencia, bueno, Isabel, la referencia bibliográfica, según yo entiendo, es como se dice, es referir a la persona autora de quien se está hablando del artículo o se ha tomado una parte del artículo en un trabajo de investigación, en el cual en esa referencia se ve el nombre en forma abreviada, si es más de uno o es uno solo, y también se ve lo que es, y ahí se ve conociendo de todo lo que es lo que contiene una parte del artículo, ¿no? Que es el título, el editorial, si es de una revista o un libro o una tesis, se ve también el número de páginas, y se ven varios contextos que identifiquen que ese autor le pertenece el trabajo, ¿no? Ya, muy bien. Lisette. Magíster, bueno, en este caso, la referencia bibliográfica la entiendo como que viene a ser la reseña de cada fuente que se ha utilizado, ¿no? En la bibliografía, como en los datos de un libro, de una revista, de una fotografía, es decir, toda aquella fuente que se ha utilizado, que se ha recurrido para elaborar algún tipo de artículo o algún texto. Los datos que me permiten identificar una fuente, Magíster. Ya, claro.
Y ahí nos acercamos un poco al ejemplo de la dirección, ¿no? Son datos que me permiten acercarme a algo, ¿no? A una fuente. Entonces, la referencia, como bien lo mencionó una de sus compañeras, es esta reseña de aquello que hemos utilizado, que no es parte de nuestra autoría. Entonces, es aquello que hemos utilizado, ya sea a través de datos recogidos en un libro, artículos, revistas, fotografías, inclusive aquellas imágenes que ustedes colocan, que colocamos en realidad en las diapositivas, inclusive tienen que ser citadas, ¿no? Y lo que se coloca en el pie de página es tomado de, y le colocan el link, ¿no? Porque en realidad nosotros no hemos sido aquellos que hemos creado esa imagen, ¿no? Salvo hayamos patentado algún tipo de imagen en particular, ¿no? Entonces, este tipo de reseña nosotros la tenemos que colocar en caso hayamos utilizado para una literatura en particular, ¿no? Un trabajo de investigación o alguna monografía, alguna actividad que nos hayan asignado, como ha sido el caso de estas dos presentaciones. Pero para nosotros poder referenciar, existen estilos de referencias bibliográficas y allí vienen algunos estilos de referencias conocidos como el APA, Vancouver, pero ojo, cada estilo de referencia tiene un sistema de cita. No significa de que, bueno, me piden APA, pero a mí me gusta mejor colocar el numerito. Bueno, me piden Vancouver, pero yo he visto que en otras literaturas ponen autor fecha. No. Cada estilo de referencia tiene un sistema de cita en particular. Entonces, para el caso de APA, por ejemplo, este estilo de referencias, ellos, cuando citan, su sistema de cita es ese orden, ¿no? Autor y fecha. Por ejemplo, tienen un párrafo que culmina con la palabra cuidado, un ejemplo. Van a colocar el primer apellido de la persona, seguido de la coma, y el año en que de esta literatura. Si nos vamos, por ejemplo, con este estilo de referencia o escola, que es más para las disciplinas de derecho, aquí sí tenemos numérico, ¿no? Es numérico porque tiene la referencia 7, el sistema, pero tiene una característica peculiar que es superíndice, ¿no? Está como a manera de una nota. Entonces, es otro sistema de cita de un estilo de referencia en particular. Pero el de nosotros, el que nos exige la universidad, que es el estilo de referencia Vancouver, nosotros tenemos un sistema de cita que es numérico. Ojo, este numérico va entre paréntesis y es del mismo tamaño del resto del texto. No hay un superíndice, no hay un subíndice, no hay un número más pequeño, reduzco el tamaño, si es 12, a este le pongo 5, no, le quito los paréntesis, no. Claramente, todas las citas que ustedes utilicen, el sistema de cita que ustedes utilicen para el estilo Vancouver, exigido por la universidad, es un sistema de cita numérico que va entre paréntesis, del mismo tamaño del resto del texto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes lo tengan bien claro. Entonces, como tenemos un sinnúmero de sistemas de cita numérico, según el estilo de referencia Vancouver, nosotros necesitamos una herramienta que nos ayude a ordenar, a organizar el sinnúmero de referencias que vamos a utilizar para un tema en particular, para un trabajo de investigación. Entonces, esta primera herramienta que yo les quiero dar, que es un gestor de referencias, surge porque, como dice en la presentación, nosotros los investigadores tenemos a nuestra disposición, y hoy que el Internet cada vez está más accesible, ¿no? Probablemente antes los costos eran más elevados, había una limitación en función de los celulares inclusive. Ya no, hoy en día ya tenemos a nuestra disposición miles de sitios web
tenemos, dependiendo de cuál es nuestra habilidad para poder recurrir a ciertos repositorios, a ciertas revistas, a ciertas páginas web que nos permitan a nosotros recuperar aquel tipo de información que es importante, pero tenemos un pequeño obstáculo, es la organización. En el momento en que nosotros queremos almacenar, ordenar, todo esto se convierte más que en un avance, nos retrasa, ¿no? Porque terminamos el proyecto de investigación y cuando pasa a comité revisor, una de las primeras observaciones que nos dan los revisores es citar según las normas de Vancouver. Y eso significa iniciar una redacción de las 40 o 50 referencias cuando no debería ser una observación el que citemos adecuadamente. Las observaciones de un proyecto deberían ser más ligadas, y es algo que yo tengo en mente, en realidad, deberían ser ligadas más a la metodología, al fondo del planteamiento del problema, pero no en referencias, que es algo que sí lo podemos manejar hoy en día. Entonces, como estamos frente a un sinnúmero de páginas web de información, ya existen hace muchísimos años en realidad, pero esta habilidad por utilizarla, existen programas informáticos, ¿no? Conocidos como gestores bibliográficos. Estas son herramientas de información, recopilan información de manera automática, ¿no? Primero, definitivamente necesitamos hacer búsquedas en bases de datos, y este gestor de referencia nos organiza la información, nos organiza las citas, nos organiza la bibliografía, es como que nuestro asistente, pero en paralelo cuando estamos desarrollando nuestro trabajo de investigación. Entonces, existen varios software de gestión de referencias bibliográficas. Tenemos Zotero, que es gratuito. Tenemos Mendeley, que también es gratuito. Tenemos EndNote. Algunos software son gratuitos, algunos necesitan de un pago en particular, ¿no? Entonces, como nosotros necesitamos estar a la vanguardia con cada una de estos nuevos software, ¿no? Apostemos por aquello que es gratuito, que es útil, pero ojo, recuerden de que no todos los programas son 100% buenos. Siempre hay un mínimo porcentaje de error que podría surgir en algún tipo de citación de referencia. Pero versus el tiempo en realidad que dejamos de invertir en referenciar manualmente, estos gestores son de mucha ayuda para nuestro trabajo, para el desarrollo de esta parte de nuestro trabajo de investigación. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a ver el tema de Zotero, de este gestor de referencias, particularmente para mí es mucho más amigable. Este gestor de referencias, ¿no? es gratuito, en realidad, versus los otros gestores. Mendeley también es gratuito. Es un software libre, en realidad no es compatible también, con Firefox. Y lo más importante es que esta plataforma, miren, es lanzada desde el año 2006. Entonces, esta plataforma de Zotero, ahorita en su versión 5.0, es una biblioteca personalizada. Cada uno de ustedes, a partir de la generación, primero, de una base de datos, de una carpeta completita de PDFs, de estudios de investigación, ustedes con Zotero van a hacer este match, esta relación, para que puedan generar su propia biblioteca personalizada, en función de inclusive los temas de interés, ¿no? Si de repente han buscado pura información sobre lavado de manos, pueden crear una colección en Zotero de lavado de manos. De repente están en plena búsqueda y encontraron la mayoría de la literatura era sobre infección del sitio operatorio, generan una colección en Zotero sobre infección del sitio operatorio. De repente hacen una búsqueda y encuentran mayor información sobre limpieza y desinfección de endoscopios, ¿no? O sobre este test de bioluminiscencia en el caso de los endoscopios, y generan una nueva colección sobre, de repente, estudios sobre test de bioluminiscencia en endoscopios, de repente limpieza y desinfección de endoscopios, o
alguna otra literatura referente a esta área de gastroenterología, ¿no? Este Zotero 5.0 es de acceso libre, tiene una interfaz en 30 idiomas, y como ustedes ven, tiene más de 50 manuales de estilo. Dentro de ellos está Vancouver, que es el más conocido, está APA, y que ahora lo vamos a revisar en la práctica. Entonces, estas son cada una de las partes que el día de hoy vamos a ver en la plataforma Zotero que yo tengo instalada en mi computador. Entonces, estos son screenshots de las principales partes que va a tener la pantalla de Zotero. Esta es lo que va a aparecer en la pantalla de Zotero. Aquí Zotero tiene una barra en el lado izquierdo, donde tenemos nuestra biblioteca, tenemos colecciones, que ahora lo vamos a ver, algunas etiquetas, esta barrita que ven varios iconos por acá, ¿no? Son iconos dependiendo de lo que es. Si es un artículo, aparece con este icono, ahora lo vamos a ver. Si es un libro, literalmente aparece un libro. Si es una tesis, aparece una toca. Eso es lo que nos colocamos en la cabeza, aparece ese icono, como para diferenciarlo una de otra literatura, ¿no? También aparece este margen derecho, la columna derecha, que para mí es la columna más importante dentro de la plataforma de Zotero, dentro de esta primera cara que nos da Zotero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos clic en el artículo, como lo ven aquí que está sombreado, este es como el historial de todo el artículo o de toda de la literatura que hemos elegido, que hemos seleccionado. Entonces, como es el historial, aquí nos va a dar el volumen, el año de publicación, la revista, ¿no? Si es una revista académica, el título, los autores. O sea, es como que la historia clínica completita del artículo que hemos seleccionado que está ya en Zotero. Entonces, esto es importante, hoy día también lo vamos a ver, lo vamos a revisar y les voy a enseñar cómo, porque recuerden que el Zotero no, y como les mencionaba, ¿no? Los software no son 100% pues perfectos, siempre hay un porcentaje, yo creo que un 0.98% de perfección, pero hay un 0.02 que se nos escapa, ¿no? Como programa estadístico. Entonces, este programa Zotero no recupera todos los datos. Entonces, puede ser que te recupere de varias tesis, pero puede ser que no te recupere de una, pero tú sí tienes la opción, y Zotero te da la opción, de que nosotros manualmente sí lo podamos escribir acá, y ya lo generemos como una biblioteca personalizada de cada uno de nosotros como investigadores. Este es ya el otro, es un screenshot más específico. Igual, como ustedes ven aquí, estos iconos son de artículos, los blanquitos. Los celestes usualmente son de libros o de algún documento. Acá tenemos, como les decía, estas carpetas que ustedes ven acá son colecciones, ¿no? Por ejemplo, para este ejemplo, aquí el investigador o el autor o el dueño de esta carpeta de Zotero tiene colecciones al cual él las ha llamado mis libros, nivelación B, paper de Google Drive, paper distractor, paper de maestría. Nosotros podemos colocarle aquí el nombre que querramos. Lo importante es que nosotros identifiquemos y seamos amigables también con este gestor de referencia. Para el Word, sí, nosotros necesitamos identificar en el procesador de textos Word este icono que aquí les he encerrado, que diga Zotero, ¿no? Estos son complementos. ¿Por qué? Porque cuando este icono aparece en nuestra página de Zotero, en nuestro documento de Word, nos permite reconocer de que ya hay un enlace entre el Word y el gestor de referencia Zotero. Cuando nosotros le hacemos clic a este complemento, inmediatamente y en automático aparecen estos iconos. Uno, que es este de acá, para agregar una referencia, una citación, es decir, vamos a agregar este sistema de cita numérico, según Vancouver, con este icono. Aquí, donde dice agregar o editar bibliografía, cuando
se hace clic en este icono, en automático aparece en la parte inferior de todo nuestro texto ya las referencias bibliográficas enumeradas en orden creciente. Aquí tenemos otro icono que significa es el refresh, o es aquel icono que nos permite a nosotros poder que, si en caso hemos hecho algún cambio de posición de un sistema de cita de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, al refrescar esta página, inmediatamente se ordena numéricamente todo, incluyendo las referencias bibliográficas. Entonces, hay iconos que son súper buenos, súper interesantes y básicos para poder utilizar Zotero. Hay otros iconos adicionales como el Document Preference y el Unlinked Citation. Bien, ahorita yo les voy a enseñar primero, les voy a enseñar el tema de cómo es el uso del Zotero, pero antes de ello quisiera preguntarles si pudieron, descargar el Zotero. Sí, Magister, yo pude descargar el Zotero. Ya, ¿han verificado que esté en el Word cuando lo han abierto, esté este complemento llamado Zotero? Sí, Magister. Sí, Magister, también está. Está. Y chicos, vamos a continuar porque la próxima semana la actividad es práctica, básicamente. Al igual que esta primera actividad, vamos a tener un tiempo para poder hacer la presentación. Magíster, ahí lo he compartido Sí, el es un último tiempo mucho enlace de mayor. YouTube. Listo, muchas gracias. A Muchas partir de gracias los porque la idea 4 es que todas minutos, estemos... a partir de los 4 minutos Ya, empieza genial. porque ya la mayoría lo avanzaba, entonces a partir de los 4 minutos pueden seguir ahí guiándose. Muchísimas gracias, de verdad es bastante útil lo que nos estás compartiendo. Listo, Magíster. Bien, les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros iniciamos este trabajo académico que hoy ustedes van que van a necesitar y que espero que más allá de una necesidad lo vean como un tema de gusto, de afinidad por la investigación. Cuando nosotros iniciamos esta escritura, hacemos un sinnúmero de búsqueda bibliográfica, que es lo que vamos a ver también la próxima semana. Entonces, esta búsqueda bibliográfica engloba la revisión de múltiples literaturas, N literaturas. No podría existir dentro de nuestro vocabulario como investigadores, y que la próxima semana vamos a hacer todo el tema de búsqueda, la palabra no hay información, profesora. No encuentro ese tema, no hay nada de esa investigación, no encuentro más literatura, es lo único que encuentro, ¿no? Esa frase podría justificarse en caso ustedes demuestren a través del uso de operadores booleanos, bases de datos y etc., que realmente han hecho una búsqueda bibliográfica profunda. Entonces, como tenemos esta búsqueda, nosotros generamos varios escritos. A manera de ejemplo, se ha colocado solamente una página con con 2 párrafos para poder hacer las citas o la práctica de las citas. ¿Cuál era la práctica que nosotros teníamos en el momento de referenciar, no? De manera de ejemplo, lo que hacíamos es, si este párrafo, lo voy a sombrear, pertenecía a una investigación en particular, le colocábamos manualmente el número 1, ¿verdad? Teníamos acá un segundo párrafo y de repente le pertenecía a otro autor, nosotros manualmente le colocábamos el número 2. Tenemos este tercer párrafo, también le pertenece a otro autor y le colocábamos el número 3. Tenemos aquí un cuarto párrafo, también de otro autor, y le colocábamos el número 4.
Finalmente, nuestro último párrafo, después de haber hecho una revisión casi exhaustiva, tenemos 5 literaturas que hemos revisado. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Sí, magíster. Entonces, esto es lo que hacíamos. Yo creo que la mayoría lo hemos hecho, me incluyo, y todo era manual, ¿no? De tal forma que cuando yo tenía que referenciar, colocaba mi segmento, referencias bibliográficas, y hacía, ¿no? Uno, y empezaba a citar, supongamos, Calle Jacinto Diana, ¿no? La literatura que se llame metodología, qué sé yo, del año tal, perdón, primero es la revista X, ¿no? Del año tal, de repente tiene el volumen 1, número 1, y empiezan las páginas de la 1 a la 10. Manualmente me iba, hacía, ¿no? Número 2, de repente el otro apellido puede ser Guillén López, ¿no? De repente ya es otro trabajo, se llama investigación, supongamos que así se llama el artículo, revista Y, del año 2010, de repente es volumen 3, número 2, página de la 1 a la 10. Entonces, hacíamos esto manualmente, esta era parte de una práctica usual. ¿Qué pasaba cuando ahí venían nuestras dificultades, ¿no? De repente en plena revisión, nuestras asesoras nos decían, por favor, este párrafo 3 considero que encaja mejor acá en el 1, hacia más adelante, el párrafo 4 lo encajamos más, bueno, acá seguido de este. ¿Qué nos tocaba hacer ahora? Mover todo, ¿verdad? Teníamos que pasar porque teníamos que ordenarlo, no había forma de iniciar un trabajo académico con el número 3, luego el 1, luego el 4, ¿no? Teníamos que iniciar siempre del número 1. Entonces, si cambiábamos acá el número 1, significa que ya el 1 no era Calle Jacinto, el 1 ya pasaba a ser, pues ahí era el número 3, perdón, pasaba a ser 3, y aquí en el 1 iba otro autor en particular, otro autor, ¿no? Voy a poner otro autor. Entonces, manualmente, si ustedes se dan cuenta, hay mucha dificultad, muchísima dificultad, para poder nosotros realizar, primero citar y luego realizar o describir nuestras referencias bibliográficas. Entonces, a raíz de eso es que aparece Zotero. Zotero y otros gestores de referencias bibliográficas aparecen para que ellos cumplan esta función de poder organizar, sistematizar nuestras referencias bibliográficas, para que también tengan esta función de poder ordenar aquellas referencias, ¿no? En caso estas sean actualizadas. En caso sean actualizadas. Entonces aquí tenemos 5 literaturas que hoy día vamos a revisarlas con Zotero y vamos a citarlas. Entonces, desde el punto de vista de Word, ya tenemos el documento armado. Ahora nos vamos a ir a nuestra carpeta de Zotero. Esta es mi biblioteca de Zotero. Al igual, como les estaba explicando, yo tengo cada una de mis carpetas, de mis colecciones, ¿no? Que he ido acumulando con el pasar de estos años, ¿no? Entonces, antes de que yo pueda generar una biblioteca en Zotero, yo necesito tener primero en mi explorador de archivos una carpeta con información, con literatura. O sea, para yo poder alimentar a Zotero, necesito primero realizar una búsqueda bibliográfica. Entonces, les voy a compartir una de mis carpetas. Entonces, he necesitado revisar una serie de artículos, ¿no? Aquí tengo 61 artículos que he descargado en inglés, y en español y en portugués. Algunos informes ser cual, porque esto para mí es como que una
un instrumento que también mide el nivel de satisfacción, algunas tesis que he podido descargar, pero todo esto yo lo he generado, sí, a través de una búsqueda bibliográfica. ¿Cómo yo relaciono, cómo llevo toda esta información a Zotero, ¿no? Esta información tenemos que trabajarla de manera conjunta con la plataforma de Zotero. Está por aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, si vamos a hacer un trabajo sobre satisfacción, primero tengo que crear una carpeta, una colección. Entonces, como primer paso, vamos a crear una nueva colección y nosotros hacemos clic aquí en archivo y le hacemos clic en nueva colección. Vamos a crear una nueva colección, ¿no? Como un pedacito de biblioteca, un pedazo de un tema en particular, ¿no? Como una caja con una literatura en particular. Entonces, la nueva colección le vamos a llamar satisfacción. Le damos OK. Y esta colección va a aparecer aquí. Si ustedes ven, satisfacción está vacío. No tengo nada de información. Como dice aquí, no hay elementos en esta vista. Yo no he traído ningún tipo de información a esta colección. Ya creé una nueva colección. Ahora voy a crear subcolecciones. De repente he explorado la literatura sobre satisfacción, pero tengo dos dimensiones, ¿no? Satisfacción en el niño y satisfacción, o satisfacción de la madre, ¿no? Con su hijo hospitalizado y satisfacción del adulto, ¿no? Son dos tipos de dimensiones que se pueden abordar, que no necesariamente van a tener el mismo nivel o la misma capacidad de satisfacción. Entonces voy a crear subcolecciones. Entonces ustedes hacen clic derecho a la colección satisfacción y hacen clic en el ítem nueva subcolección. Entonces le vamos a poner a 1, satisfacción del adulto, o de repente podemos colocar así, ¿no? En vez de eso, satisfacción, de repente solo artículos español, artículos en español, ¿ok? Voy a generar, hago clic en la colección, clic derecho, una nueva colección, le voy a poner igual, satisfacción, artículos en inglés, ok. Voy a generar una tercera subcolección. Voy a la colección satisfacción, hago clic en nueva subcolección y le pongo satisfacción, artículos en portugués. Ok. Entonces, hemos creado una nueva colección, hemos creado 3 subcolecciones. Hasta allí, ¿estamos bien hasta allí? Sí, magíster. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis subcolecciones están vacías, mi colección está más vacía todavía. Entonces, ahora necesito yo empezar a alimentarlas. Empezar a alimentarlas de información para crear una biblioteca de datos, una base de datos. Esta va a ser mi base de datos. No va a ser la base de datos de fulano y mengano, sino va a ser la base de datos personalizada, como le expliqué en la sesión. Aquí ustedes van a alimentar de literatura que ustedes han encontrado y que es de su interés, porque ustedes tienen en mente una idea de investigación para su proyecto, ya sea de especialidad o para otras ideas de investigación en general. Entonces necesito añadir o alimentar la colección y las subcolecciones, ¿no? Entonces aquí viene tenemos que ir a la parte de carpetas, que ahorita les voy a explicar. Nos vamos por este lado, aquí tenemos, y lo que vamos a hacer nosotros es identificar, ¿no? Como tenemos 3 subcolecciones, tenemos español, inglés y portugués,
Primero, vamos a seleccionar nuestra subcolección español. Entonces, ahorita ya estamos en la subcolección artículos en español. Entonces, me voy a mi explorador de Windows, justo en donde están todos mis PDFs, y voy a elegir solamente, y esa es otra sugerencia que les voy a mencionar. Cuando ustedes descarguen los estudios, traten de descargarlos y luego pónganle el nombre o las primeras palabras del nombre del artículo. Porque no todos los artículos se descargan con su nombre completo, algunos se descargan con números, con códigos, y no vamos a poder identificar si este código es de un artículo en español, en inglés o en portugués. Toma tiempo, pero así nosotros conocemos mejor toda la literatura que hemos encontrado y que hemos revisado. Entonces, primero, artículos en español. Vemos, según este título, que este artículo para mí, y según lo que yo he revisado, es un artículo en español. Entonces, lo que se hace es hacer clic al artículo y arrastrarlo. Arrastrarlo hacia la carpeta de Zotero. No se ve en la imagen por lo visto, pero lo vamos a arrastrar y luego les voy a mostrar acá. Entonces, se arrastra para este espacio. Ahorita debería aparecer, pero vamos a ir arrastrando otro tipo de literatura adicional, ¿sí? A ver. Vamos a ir arrastrando artículos en inglés también. Acá, vamos por acá. Este es en inglés. Este es en inglés. Este también está en inglés. Entonces podemos seleccionar varios a la vez. Igual los arrastramos todos hacia Zotero. Vamos a esperar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, satisfacción artículos en español. Como he arrastrado desde este lado donde estaba mi explorador de Windows hasta aquí, que está en Zotero, apareció este artículo ya apareció el artículo de investigación. Aquí está recuperándose los metadatos de los artículos en inglés que he podido arrastrar. Si ustedes se dan cuenta, aparecen algunos con check, algunos pueden aparecer como X, y allí viene ese porcentaje que yo les mencionaba, de que no todo recupera Zotero. Y cuando no lo recupera, ahí sí nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Pero esta no recuperación no es del 100% de la literatura, ¿no? En este caso sí pudo recuperar las 4 literaturas. Si nos vamos a la subcolección artículos en inglés, vemos los 4 que hemos arrastrado. Ahora vamos a arrastrar información de literatura en portugués. Magister, no necesita arrastrar a la subcolección de cada uno, automáticamente lleva a donde tiene que ir. No, y estamos haciéndolo por subcolecciones, porque recuerden de que nosotros hemos agregado 3 subcolecciones porque estamos manejando literatura en español, inglés y portugués. Si ustedes no quieren subcolecciones y quieren solamente trabajar en la colección, aquí les voy, ahí solamente para esa colección solamente se arrastra todo. Nosotros hemos estado trabajando ahorita, el ejemplo que les estoy dando es por subcolecciones, pero ahorita lo vamos a hacer en satisfacción de manera general. Aquí. Si tú te das cuenta aquí, o si se dan cuenta, perdón, tenemos información en español, bueno, era en español, en inglés, 4 literaturas que hemos arrastrado, y en portugués que estábamos por arrastrarlo. Pero también es válido que ustedes ya, independientemente si trabajan o no con subcolecciones, pueden trabajar solamente con la colección, como es en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo acá trabajo solamente una colección de bioseguridad. Todo esto es información sobre bioseguridad.
de rondas, también solamente trabajo yo trabajo usualmente puras colecciones. No trabajo con subcolecciones, pero para este ejemplo sí les estoy dando subcolecciones. Como les estaba manifestando, es importante, bueno, es en realidad a criterio de cada uno de nosotros poder trabajar con subcolecciones. Lo importante es reconocer que sí podemos crearlo y también poder trabajar solo con colecciones, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta subcolección en español, esta subcolección en inglés, y ahorita vamos a agregar una subcolección en portugués. Y aquí tenemos algunas literaturas en portugués. Lo arrastramos hacia Zotero. Para que primero Zotero recupere metadatos. Aquí estamos, ¿no? Primero está en el proceso de recuperación de metadatos del PDF, ya que recuerden de que no todo va a recuperar Zotero, que hay muchas literaturas de que nosotras, algunas literaturas que nosotros manualmente necesitamos completarlo, ¿no? Toda la información, para que en el momento de referenciarlo no tengamos ningún tipo de problema y no salga PDF o no salga un código, ¿no? Sino salga el autor y todo completito. Entonces, igualmente se ha recuperado estos metadatos. Ahorita les voy a hacer el ejemplo de uno que no se puede recuperar para que ustedes se den cuenta de cómo están los iconos, ¿ya? Por ejemplo, este de acá creo que no se va a poder recuperar. Este informe ser cual. Como es un informe de una institución de hospital, cuando yo lo arrastre, ustedes se van a dar cuenta aquí que lo más probable es que no recupere. Vamos a poner estos tres. A ver, vamos a pasar los tres informes ser cual para que ustedes vean cómo es la recuperación de metadatos, ¿no? Los primeros, sí, efectivamente salen con check, check, check. En el caso de estos, ahorita van a aparecer, si ustedes se dan cuenta aquí, aparece una X, otra X, y en donde nos refiere de que no se ha podido, ¿no? La X es una referencia de que no se han podido recuperar los metadatos. Por lo tanto, no voy a tener mayor información de estas referencias. Entonces, manualmente, si ustedes ven, aquí aparece un icono de PDF. Aquí aparece otro icono de una carpetita, ¿no? Una hoja en blanco. Si vemos acá, también hay como hojitas en blanco. Aquí también hay hojitas en blanco. Pero mi problema son estos. Porque cuando yo quiera citarlos, me va a salir así. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya he alimentado Zotero con información en mis subcolecciones en español, en inglés y en portugués. Vamos a dejarlo como tal, sin ningún tipo de cambio, para poder ahorita juntarlo conjuntamente con el Word. Está por acá. Entonces, aquí en el Word, primero tenemos que identificar que el complemento Zotero, que está por acá, arriba, en la línea superior, que el complemento Zotero se encuentre en Microsoft Word. Se encuentre aquí enlazado este complemento. Me van a aparecer los iconos que les había mencionado, agregar cita, agregar bibliografía y refrescar. Entonces, veamos estas primeras tres líneas. De repente, dentro de nuestra lectura, hemos identificado que pertenece a la literatura en español, ¿sí? Pertenece a la literatura en español. Entonces, lo que se hace es clic en este icono de agregar cita. A ver, permítanme. Le hacemos clic y le va a aparecer este icono.
¿no? En una primera instancia le aparece este icono, y aquí aparecen estilos de cita, varios, pero el que nosotros vamos a elegir es Vancouver, ¿sí? Si fuéramos de otra casa de estudios, de repente elegimos APA, dependiendo de la edición que nos solicite la casa de estudios, pero en nuestro caso es Vancouver. Seleccionamos Vancouver y le damos OK, ¿sí? Le damos OK. Entonces, una vez que nosotros le damos OK, aparece esta barra. Es una barra en color rojo con una Z de Zotero, y hay dos alternativas para nosotros poder agregar una cita. Si sabemos de memoria quién es el autor, colocamos el nombre. Pero si no lo identificamos, podemos colocar de repente calle, ¿no? De repente por ahí se nos ocurre de que hay un trabajo de investigación, creo que el de calle es este, ¿no? Si nos liga, bien. Pero más que ligarnos, nosotros deberíamos tener bien claro cuál es el nombre del autor. Pero si no sabemos el nombre del autor, existe otra alternativa para poder buscarla, ¿no? Hacemos clic en este triangulito pequeñísimo que hay aquí y nos va a dar dos alternativas. Ahorita está en automático, que es mantener las fuentes ordenadas, pero nosotros, para poder identificarlo, hacemos clic en vista clásica, ¿sí? Hacemos clic en vista clásica, permítanme. Y cuando ustedes hacen clic en vista clásica, le aparece otra ventana con Zotero, ¿no? Le dicen, mira, aquí está todo, como tú has alimentado Zotero, ahí está. Entonces nosotros nos vamos a nuestra subcolección, español, como les había mencionado. Este primer párrafo pertenece a la subcolección en español. Acá está mi literatura, le hago clic y la selecciono y le doy OK. Entonces, cuando yo le doy OK, en automático me va a aparecer el número 1. ¿Hasta aquí estamos? Magíster, esa frase o párrafo que has citado, has cogido entonces del libro que Claro, es un ejemplo, ¿no? jalando, ¿no? Hipotéticamente, Ujú. yo reconozco, he identificado que estas tres primeras líneas pertenecen al artículo en español que he puesto en Zotero. Yo he identificado eso, o sea, para eso se necesita, como les dije, conocer la literatura que ustedes que han encontrado, ¿no? Hipotéticamente. Entonces, este segundo párrafo, que sí lo voy a repetir, pertenece a una literatura en inglés, cualquiera de las tres. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, me voy a la parte final, lo mismo, agregar citación, nos va a aparecer la barra en rojo, ¿no? Hacemos clic en vista clásica, porque es más directo en realidad y más confiable la cita que vayamos a colocar. Hacemos clic en vista clásica. Y nos va a aparecer una ventana, ¿no? En esta ventana, nosotros, como les mencionaba, hipotéticamente hemos identificado que este estudio es un estudio en inglés de Meyer, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué? Este segundo párrafo lo he leído en el artículo de Meyer, que se llama Nurse and Patient Satisfaction. Lo seleccionan, le hacen clic encima del ítem y le dan OK. ¿Sí?
una vez que ustedes le dan OK, en automático va a aparecer el número 2. Vamos para el siguiente, tercer párrafo. Pertenece de repente, hipotéticamente, este tercer párrafo, me he dado cuenta, lo he revisado, lo he traducido, pertenece a una literatura en portugués que la he colocado en mi base de datos. Entonces, nuevamente, me voy a este icono, agregar cita, y ¿qué me va a aparecer? La barrita en rojo, ¿no? Esta barra en rojo con la letra Z. ¿Y qué hago luego? Ustedes me van a ayudar con la cuarta y la quinta. Me van a solamente guiar y orientar. Hago clic en este triángulo pequeño para ingresar a vista clásica. Me voy a vista clásica y me va a aparecer una ventana para yo poder encontrar mi literatura. Aquí está. Entonces, bueno, esta literatura pertenece a Dorigan. Este tercer párrafo lo he leído y sale de esta literatura de Dorigan, ¿no? Le hago clic en OK. Y en automático va a aparecer el número 3. Cuarta referencia. ¿Quién me va a guiar? Wilber, te he escuchado, tú eres voluntario ahora. Sí, magíster. Cuéntame, guíame para poder generar mi cuarta cita. Ya. Hemos terminado con las subclasificaciones de inglés, portugués y español. Entonces, ¿qué otra subclasificación estamos hablando? No, cualquiera, elige cualquiera de las tres. Ah, ya, ok, vamos a repetir entonces cualquiera de los tres. Ya. Por decir que el cuarto párrafo, Claro, como hemos revisado y sabemos que es que está en la subcolección de inglés. Ya. ¿Qué hago? ¿Cómo llego a citar? Colocamos el cursor ahí donde finaliza el párrafo. Ya, muy Luego bien. nos vamos a la colección de la biblioteca. Acá está. Editar o agregar citas, acá. Agregar citas. Agregar citas. Entonces, nos aparece esta barra en rojo, ¿verdad? Así es. Como no sabemos qué artículo es de memoria, entonces hacemos un clic en la flechita. Ya, bajamos a vista clásica, clic allí. Ya. Vista clásica, espérame. Y nos va a llevar a la biblioteca donde está la colección en inglés y seleccionamos. Ya, en inglés, vamos a inglés. ¿Cuál de todos es? La primera ya hemos visto, la de Meyer. ¿Cuál Ya. vas a elegir ahora? Hipotéticamente, claro está. La tercera. Ya, entonces le hacemos, lo seleccionamos. Clic, luego OK. Ya, permíteme. OK, y te va a aparecer el número 4. Automáticamente. Eso. 4. Siguiente voluntaria, por favor, o voluntario, gracias. Listo, gracias también, magíster. ¿Quién más? Silupú. Sí, magíster. Aquí Te estoy. escucho. Ya. Nos vamos a agregar cita. Ya. Ya. Se va a abrir una ventana rojita, ajá, la Z de soltero. Vamos a dar clic en esa flechita en vista clásica. Se va a abrir una ventana en donde voy a encontrar mi literatura. Ya. Vamos a pensar que ese párrafo es de la subcarpeta portugués. Ya. Ya. Y vamos a colocar de Santos. Ya. Y le vamos a dar OK. Y ahí se va a agregar automáticamente el 5. Ajá. El 5.
Ahora vamos a elegir el ser cual. ¿Qué le parece el que tiene ese icono de PDF para ver cuál es la sorpresita que se espera de un artículo, de una información que no ha sido recuperado sus metadatos en Zotero? ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta, vamos a pensar de que este sexto párrafo, esta sexta cita, pertenece a ese informe de ser cual, como les dije y como reiteró también Wilber. Nos vamos al final del párrafo, al final de donde termina la información de este autor. Agregamos la cita. Nos va a aparecer esta barra en rojo. Le hacemos clic aquí para irnos a vista clásica. Luego de que nos vayamos a vista clásica, permítanme, va a aparecer una ventana y esta literatura pertenece a este informe ser cual 2019-1, ¿no? Lo selecciono y le hago clic en OK. No va a pasar nada en realidad, ¿no? Sí, me lo va a citar como número 6. El sistema de cita, según el estilo Vancouver, se va a mantener número 6. Entonces vamos a la última referencia. Vamos a agregar el otro informe ser cual. Nos vamos a vista clásica, nos jala para nuestra carpeta y vamos a dar cuenta que es el informe ser cual 2018-2. Ustedes se dan cuenta, en justo estos tres no se ha recuperado metadatos, pero vamos a ver cómo lo cita Zotero. Le hacemos clic en OK. Aquí. Y va a aparecer la cita 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos de la 1 hasta la 7, pero vemos aquí que referencia no aparece nada. Profesora, nos está engañando, no aparece absolutamente nada en la referencia. ¿Igual lo tenemos que escribir? No, porque todavía estamos. La idea que ustedes utilizan Zotero es desde el momento en que inician su proyecto de investigación. Desde inicio se tiene que utilizar Zotero. No lo utilicen para el final, utilícenlo desde inicio. Empiezan a hacer su planteamiento, un párrafo le pertenece a un autor, cítenlo inmediatamente. ¿Y qué es lo que sigue? Cuando ustedes arrancan con las citas y con un gestor de referencias, para este caso Zotero, ya no voy a ir a esta sección de agregar citas, sino ya me voy al otro icono, agregar bibliografía. Entonces, yo le hago clic y de manera automática me aparecen o me van a aparecer las 7 referencias, ¿no? 1, 2, 3, 4, y miren cómo aparecen las 6 y las 7. Díganme ustedes si así está citado correctamente según Vancouver. No. 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 No está correctamente citado. Los demás podrían estar correctamente citados, ¿sí? Miren, el nombre del autor, el título del trabajo, la revista, la abreviatura de la revista, el mes, el año, volumen, número y página, ¿sí? Pero sin embargo vemos aquí que ojo, ustedes movilizan algo acá, se desconfigura un poco nuestras referencias. La idea es que manualmente no podemos hacer acá el cambio se hace en Zotero. Entonces vemos que sí tenemos de la 1 a la 7, pero hasta aquí estamos tranquilos, tenemos esta pequeña alerta de que no está bien citado. Pero, ¿qué pasa si lo llevamos al asesor y el asesor nos dice, ¿sabes qué, Diana? Tus ideas están relevantes, pero el orden en que tú has redactado no es claro. Entonces, yo te sugeriría que este párrafo de acá lo subas, como les explicaba hace un rato, ¿no? Lo subas. Este párrafo de la referencia 4, también lo podría subir, ¿no? Y yo creo que encaja mejor acá.
el párrafo 6 de repente lo subimos antes de las 5 y ya nos damos, y el asesor, ¿no? El asesor en realidad como orienta, guía, nosotros le damos a ustedes ideas para que ustedes puedan tener una mejor redacción, afinar algunos temas de la redacción en sus papers, ¿no? En su manuscrito. Entonces de repente el asesor le dice, ¿sabes qué, Diana? Mira, como te he movido los párrafos, te he sugerido que esto lo subas porque la idea encaja mejor aquí, tienes que ordenar tus referencias. Entonces, como estamos utilizando un gestor de referencias, manualmente nosotros ya no hacemos nada. Si ustedes se dan cuenta, la primera referencia era de Freitas, la segunda era de Meyer. Entonces, aquí viene el uso del tercer icono, que es el icono refresh. ¿Sí? Hacemos solamente una sola vez y vamos a ver que este 2 se va a convertir en 1 y el resto se va a ir ordenando de manera creciente. Entonces, le hacemos clic, se va a refrescar esta página y en automático se van a cambiar los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué habíamos visto? Que el primero era Freitas. No, ya como se actualizaron arriba, las referencias abajo también se actualizan. Entonces todo cambió de lugar. Ya se ordenó de manera automática nuestras citas y nuestras referencias bibliográficas. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? No, magíster. La otra semana vamos a volver a reforzar esto, pero por favor, tenemos 5 días para que puedan implementar su complemento de Zotero. Magíster, disculpe una consulta. ¿Tiene que ver algo el orden alfabético de las referencias bibliográficas? No, no. Aquí lo único que nosotros necesitamos es que el orden de las citas, esta es la cita, el orden de las citas estén en creciente. Pero ojo, puede existir la posibilidad de que ustedes utilicen la 1 también por aquí abajito, y no hay problema, pero la idea es que ustedes arranquen con el 1, 2 y en sentido creciente. No pueden arrancar la literatura con el número 5 o 6, pero es en sentido creciente. Abajo definitivamente no te va a aparecer en orden de alfabético, te va a aparecer en orden de aparición, como está en tu trabajo académico. Ok, gracias. Bien, les decía que puede ser de que ustedes inclusive, sin necesidad que el asesor les mencione, ustedes puedan movilizar los párrafos de arriba hacia abajo, de repente este de aquí, lo pasamos para arriba, ¿no? Lo cortamos y lo pasamos para acá, de repente acá se entiende mejor la idea, este último lo pasamos para abajo. Entonces, como está desordenado, vemos de que este planteamiento de problema está iniciando en el número 7, no está bien. ¿Por qué? Porque nos piden la universidad, según el esquema, que todo tiene que ir en orden creciente. Entonces le hacemos clic en este tercer icono que les había mencionado, de refresh, y vamos a ver que de manera automática este 7 se va a convertir en 1. Todo se va nuevamente a ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las mismas referencias, las referencias también se van a ordenar. Miren, ser cual, que está mal citado, mal referenciado, obviamente. Este otro ser cual, que también está mal referenciado, pero ¿cómo lo mejoro? Ahí viene la tercera práctica. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna consulta? Entonces tenemos un icono para agregar la cita, tenemos el otro icono para agregar la bibliografía y tenemos un icono para refrescar. ¿Sí? Pero aquí no se trata de que Zotero agrega y a nosotros vemos que ya nos ayuda, no. Nosotros tenemos que ser muy minuciosos y esa minuciosidad radica en que cuando nosotros hagamos una revisión rápida de nuestras referencias, identifiquemos esto. No está bien citado, no está bien citado. Entonces, ¿cómo lo mejoro? Nos vamos a Zotero.
aquí. Como les mencionaba hace un rato, esta plataforma o esta pantalla de Zotero tiene varias partes, ¿no? Tiene una columna derecha, media e izquierda. En la columna derecha es como que la historia clínica, toda la historia del artículo de la literatura que hemos encontrado, ¿no? En el caso de esta primera literatura, si ustedes se dan cuenta y le hacemos clic, solamente en la parte media aparece quién es el creador, la fecha, nada más. Si nosotros queremos ordenarlo de manera cronológica, podemos hacerlo con esta flecha, ¿no? Puede ir de lo más antiguo a lo más moderno o viceversa, ¿no? Lo mismo para este inglés, puede ir desde lo más antiguo hasta lo más moderno o viceversa, ¿no? De lo más actual a lo más antiguo. Entonces, para ordenarlo cronológicamente también, ¿no? En el caso, por ejemplo, que encontremos esta literatura. ¿Qué vemos en la columna derecha? Una hoja en blanco. No hay nada de información sobre este informe CERCUAL. Diferente historia tiene ¿no? ¿Qué tipo de elemento es? Si ustedes le hacen clic aquí a tipo de elemento, aparece desde si es un artículo de enciclopedia, periódico, revista, carta, correo, documento, libro, informe. Hay N de tipos de elementos, tesis, que nosotros podemos elegir. Está el título, los autores, el volumen, número de ejemplar, páginas, fecha, abreviatura de la revista, su DOI, el idioma que es el portugués, si hay algún tipo de URL para encontrarlo, ¿no? Toda la historia clínica que tenemos de este artículo. Pero la misma suerte no corre este informe CERCUAL. ¿Cómo entonces yo puedo completar o hacer la historia clínica de este informe CERCUAL? Le hacemos doble clic primero para poder abrirlo, porque yo necesito tener esa información. Entonces, cuando yo le he hecho doble clic, me ha aparecido esta imagen, ¿no? Es un documento de gestión, es un informe de encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios externos de los servicios de emergencia, hospitalización y consultorios externos del Hospital Santa Rosa de este primer semestre de 2019. Entonces, regreso a mi Zotero. ¿Y qué es lo que hago para generar una nueva historia? Si ustedes le dan aquí en indexado y lo actualizan, va a seguir sin aparecer nada. Va a seguir en blanco, porque este no tiene metadatos, no lo ha podido recuperar esa información Zotero. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos clic derecho con el mouse y se va a desplegar, desplegar una serie de información. Desde ver PDF, mostrar archivo, mostrar en biblioteca, quitar elemento de la colección, es decir, eliminarlo. Pero nosotros no queremos en realidad eliminarlo, nosotros queremos crearle una nueva historia, queremos crear datos para que no me salga en el Word informe CERCUAL 2019-1. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos elemento contenedor. Y va a aparecer, miren, toda la historia vacía. Toda la historia aparece vacía. Y aquí es donde nosotros necesitamos completar esta información. Primero, si ustedes eligen que es un documento, aparece una hoja en blanco como icono. Si ustedes consideran de que es una tesis, aparece una toca. O sea que por cada tipo de elemento cambia el icono. Si ustedes creen que es un libro, cambia a un librito azulito pequeño. Si ustedes han revisado la literatura y de repente es una carta al editor, aparece una cartita como icono. Pero
Este informe de nivel de satisfacción, ¿qué tipo de elemento será según su juicio de ustedes? Una entrevista. Es un informe, ¿ah? Es un informe que genera el hospital semestralmente. Informe. Ya puede ser un informe. Entonces, si nosotros le hacemos clic en tipo de elemento, informe, aparece otro icono, miren, ¿no? Como un anillado. Entonces, el título no es informe ser cual, ¿no? Si nosotros nos vamos a ese verdadero informe, miren todo lo que es el título. Entonces, lo seleccionamos, lo copiamos y nos vamos a Zotero. Borramos esto y copiamos, ¿sí? Entonces acá vemos que se llama informe de encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios. ¿Qué les recomiendo, por favor? Es que el título, si bien ahorita lo hemos copiado y está en mayúscula, los títulos, según la norma de Vancouver, nos dice que deberían ir en mayúscula. No. No, entonces necesitamos convertirlo todo a minúscula. Entonces vamos a ponerlo acá. Borramos minúscula. En Word lo podemos cambiar. Entonces vamos viendo acá que no haya ningún tipo de mayúscula, minúscula, mal escrito. Y ya está, ¿no? Informe de encuesta de satisfacción aplicado a los usuarios externos, los servicios de emergencia que utilizan consultores externos, ¿no? Del Hospital Santa Rosa. ¿Quién es el autor? ¿Quién creen que es el autor de este informe? La oficina de calidad. ¿No? Acá tenemos, ¿no? La Oficina de Gestión de la Calidad. Entonces nos vamos a nuestro Zotero. Como no tiene nombre y apellido, Oficina de Gestión, ¿verdad? De la Calidad. Resumen, no es necesario porque en realidad eso no va a ir en nuestras referencias. ¿Qué número de informe será? Este era 2019-1, si no me equivoco, ¿no? De repente 2019-1. Lugar, ¿podemos llenar mayor información? Tenemos el lugar de este informe, donde ha sido realizado. En el Hospital Santa Rosa, Pueblo Libre. Pueblo Libre. Institución, ahí sí viene el Hospital Santa Rosa. Fecha, estábamos hablando que era de, a ver, no me acuerdo. Primer semestre 2019. Acá le ponemos, podemos colocarle 2019. Páginas, a ver, tiene un total de 32 páginas. O se puede colocar así, o se puede colocar del 1 a 32. URL, si lo tenemos a la mano, ¿en qué fecha? Si nosotros lo hemos, si podemos colocar la fecha de repente hoy día, ¿no? 2 de octubre del 2020. Y algún otro tipo de dato que se necesite, por ejemplo el idioma, que puede ser español. Título corto no tenemos, URL podríamos obtenerlo sí. Sí, tiene URL probablemente. Voy a poner a manera de ejemplo el correo del hospital, ¿ya? Ahí. Entonces, tipo de informe, título de la serie. Bueno, tenemos la mayor parte de datos de este informe.
¿Hasta aquí estamos? Pero lo que yo necesito, chicos, es que ustedes ahorita en primera instancia tengan una carpeta con artículos de investigación, porque esa va a ser la práctica de la próxima semana. Para la práctica de la próxima semana necesitamos tener un documento Word, así como el ejemplo que les he mostrado, con 3 párrafos de un tema, ¿no?, que les interese, máximo 20 líneas. Cualquier párrafo, no es en realidad algo, no es del tema que ahorita quieren hacer de investigación. Cualquier idea que ustedes puedan escribir o que hayan encontrado como importante. Necesitan tener mínimo 5 bibliografías revisadas, o sea, 5 artículos que estén en una carpeta, y van a demostrar gráficamente, cómo se organizan las referencias bibliográficas. Igual los equipos van a estar formados por 5 integrantes y lo vamos a iniciar a partir de la próxima semana, 2:30 de la tarde, ¿no? Acá ya no tenemos nada que presentar en el EVA, sino es más práctico. Como es una actividad práctica, sí se requiere de más tiempo y vamos a tener 15 minutos para demostrar cada uno de estos. Esta es una lista de chequeo. Entonces vamos a crear una nueva colección, crear 2 subcolecciones, vamos a añadir uno por uno y luego varios a la vez. Vamos a ordenar cronológicamente y vamos a eliminar algún tipo de ítem de una subcolección. Vamos a construir en Word un texto citando las referencias en estilo Vancouver. Vamos a editar las citas en el texto, eliminar y actualizar. Vamos a construir la sección de referencias y vamos a cambiar el estilo. Ahorita les voy a enseñar cómo se cambia el estilo. Aquí estamos. Entonces, en el caso, aquí tenemos... permítanme un poquito. Aquí está. Modelo práctico. Ya, en el caso de que querramos cambiar el estilo de Vancouver a APA, nos vamos a este icono Document Preference y se va a abrir una ventana con las referencias descritas anteriormente, ¿no? Vamos a cambiarlo, imaginémonos a APA en su 7ª edición. Estábamos en Vancouver, acá. Pero ahora lo vamos a cambiar a APA, ¿no? Le hacemos clic en OK. Permítanme. Clic en OK para que ahorita se cambie según APA. Entonces, como tenemos esta encuesta que está mal citada, y que lo voy a ver ahora, pero tenemos los subsiguientes, ¿no? Autor, año. Autor, año. Autor, año. Bueno, esto está mal citado. Autor, año, autor, año. Entonces, sí podemos cambiarlo a APA y nuevamente también hacemos clic en Document Preference y podemos retornar también a Vancouver, ¿no? Aparece esa ventana con los estilos de referencias y podemos retornar a este sistema de cita numérico, ¿sí? Entonces, la próxima semana lo vamos a reforzar con aquellos que han tenido algún tipo de dificultad o que no han podido descargar Zotero. Magíster, disculpe, la actividad consiste más o menos en lo que usted nos ha estado haciendo hacer el día de hoy como práctica, ¿verdad? O sea, Así es práctica. O sea, es como que reforzar lo que usted nos ha enseñado el día Así es. de hoy. Sí, sí, eso es lo que necesitamos. Este gestor tenemos que usarlo al derecho y al revés. Bien, bien, Yuriko, yo creo que ya hemos terminado.